ahí está. Pero vamos a tratar de compartir ahorita entonces la pantalla de este estudio. Pero antes quiero que vayamos a la palabra. Abra su Biblia en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo. Es el primer evangelio que tenemos aquí según el orden de nuestras Biblias y vamos a leer la porción que está en el capítulo 5 de Mateo, del versículo 1 hasta el versículo 14. Y le voy a pedir a una de nuestras buenas lectoras que tenemos aquí que si lo puede leer. Le voy a pedir entonces, por favor, a mi hermana Miriam, si me lo puede leer, por favor. Dice su palabra en Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 14. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amén, amén. Vamos entonces a ir a la enseñanza de esta mañana y esperamos en el nombre del Señor Jesús que de veras podamos todas aprender muchísimo en esta mañana. Muy bien. Déjenme compartir entonces mi pantalla acá para que ustedes me sigan en lo que vamos a estar enseñando sobre este evangelio. El evangelio de Mateo, hermanos queridos, es uno de los 4 evangelios. Se le llama uno de los 3 sinópticos porque la palabra sinóptico significa literalmente con un ojo, con una misma visión. Y hay 3 evangelios que tienen ese formato, esa estructura. Mateo, el primero que aparece en nuestras Biblias, es, por cierto, no el primero en haberse escrito. La mayoría de expertos creen que fue Marcos el que primeramente se escribió. Mateo, Marcos y Lucas. El Evangelio de Mateo, sin embargo, alguien preguntará, ¿por qué tener tantos evangelios que hablan del mismo Señor, hablan de sus enseñanzas? Y lo interesante aquí, hermanos, es que ninguno de los 4 evangelios puede decirse que es innecesario. Todos nos presentan una faceta del Señor Jesús que el otro no lo hace y que él presenta otra faceta. Mateo es así. Mateo tiene el interés, habíamos dicho, de presentar a Jesús como el Mesías Rey. Jesús es el Rey que trae su reino. Entender a Jesús como Rey es central para Mateo, pero entender también el reino que Él trae es importante. Mantengámonos entonces cerquita de lo que dice Mateo para no hacer ningún tipo de
falsa afirmación sobre lo que él dice, que es muy común a veces en iglesias y en otros lugares cuando tratamos de entender la escritura. Avancemos entonces en esto y fíjense en primer lugar que aquí les proveo un breve bosquejo de Mateo. Mateo fue aquel hombre que era recaudador de impuestos, un hombre adinerado, si ustedes quieren, un hombre con dinero, y sin embargo el Señor Jesús lo llama para que forma parte de sus discípulos, de sus 12 discípulos. Este Mateo se convierte propiamente hablando y luego nos va a escribir este evangelio que él estructura de manera bien clara, diríamos nosotros. En primer lugar aparece la introducción a Mateo que ya hemos cubierto nosotros. En los primeros 4 capítulos, Mateo nos presenta su introducción del rey y vamos a volver en un momentito sobre el contenido especial de este que ya miramos, pero simplemente para que ustedes lo recuerden, voy a colocar el contenido de estos primeros 4 capítulos. En segundo lugar, Mateo organiza su contenido de todo el Evangelio. Les decía en la enseñanza pasada, la organiza tomando en cuenta 5 sermones. El primero de ellos es el Sermón del Monte, que habla sobre los distintivos del discípulo. Jesús mira a sus discípulos de esta forma. Él nos va a ejemplificar, por supuesto, con su misma manera de vivir, todo lo que nos dice en este sermón. El Sermón del Monte no es pura moralidad, como les había dicho anteriormente también. Algunos simplemente piensan que el Señor Jesús está dando aquí ejemplos morales. No, lo que Él está haciendo es describir los distintivos que deben ser parte esencial de la vida de un discípulo. Y por eso las bendiciones iniciales de las que vamos a hablar en un momentito. Pero junto con este primer sermón, Mateo tiene un segundo sermón. Hay un sermón misionero, si ustedes quieren llamarlo así, que aparece en el capítulo 10. Jesús prepara a sus misioneros, a sus discípulos, les enseña en primer lugar, los prepara en primer lugar y luego los manda a predicar el reino de los cielos a Israel primeramente. Este es uno de los detalles importantes que usted no debe pasar por alto. Ya lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo. El reino de los cielos no es sinónimo de los cielos, ¿verdad? Jesús no viene para llevarnos a los cielos directamente hablando. Jesús viene para anunciarnos que el gobierno de Dios que está en los cielos propiamente viene a la tierra y va a asentarse en la tierra. Este sermón misionero les presenta a Israel el mensaje bueno del reino, por supuesto, de que este reino se acerca. En tercer lugar, el sermón sobre el reino de los cielos presente. Vamos a hablar bastante de esto también. En el Antiguo Testamento, Dios ha prometido que va a venir un reino de los cielos, el Mesías, y va a destruir los reinos de los seres humanos injustos propiamente. Ese reino de los cielos que aparece repetidas veces en los profetas, aún desde el Pentateuco aparece esa promesa del Señor. El libro de Daniel, por ejemplo, en varias partes, el capítulo 4, el capítulo 7, el capítulo 9, habla de este reino de los cielos. El Altísimo va a ser, después de mirar este número de reinos humanos injustos, mentirosos y corruptos, va a traer el reino de los cielos. Sin embargo, con la aparición del Señor Jesús, recibimos un poco más información. Y el reino de los cielos para el Señor Jesús va a tener algo que el Antiguo Testamento no anticipaba, no nos queda claro en el Antiguo Testamento, pero Jesús le informa a sus discípulos que existe una fase del reino de los cielos presente, que si bien es cierto todavía no viene y que Dios por su misericordia le ha dado tiempo a los seres humanos, le ha dado gracia a los seres humanos para arrepentirse y buscarlo, hay una dimensión, una faceta del reino de los cielos presente. Estos son los misterios, le llama él, del reino de los cielos. Misterios porque en el Antiguo Testamento no se conocía.
Pero misterio no significa que se mantiene oculto, significa que ahora ha sido revelado. De eso nos habla el capítulo 13 de las parábolas de este reino presente. Este reino presente tampoco cancela el reino de los cielos que está prometido, más bien lo confirma. En el cuarto lugar, miramos en el capítulo 18 un cuarto sermón del Señor Jesús, un sermón en el que él habla con su comunidad, con la iglesia. Ya en el capítulo 16 le ha dicho a sus discípulos: yo voy a fundar mi iglesia, en virtud de que Israel en general lo ha rechazado, en virtud de que no quieren nada con él. En el capítulo 16 el Señor Jesús dice: yo voy a fundar mi iglesia. Y en el capítulo 18 toma todo un capítulo para hablarle a esta comunidad que él va a fundar, la comunidad mesiánica. Habla aquí de la disciplina, habla aquí de la necesidad de ciertos elementos como el perdón, otra vez, algo que ya había mencionado en el primer sermón. Finalmente, en el Mateo también, en términos de los sermones, aparece el sermón sobre el juicio y el reino futuro, en los capítulos 24 y 25. Esto obviamente confirma lo que les acabo de decir. El Señor Jesús no piensa que simplemente con venir la primera vez ya se acabó todo y que enseñarnos moralidad es lo único que Él está pensando. No. En el capítulo 24 y capítulo 25, el último de los sermones grandes del Señor Jesús en Mateo, Él enseña sobre la certeza del juicio futuro y la aparición de este reino futuro que ha sido prometido en el Antiguo Testamento. Entonces, llama la atención aquí para muchos académicos, estudiosos, que Mateo ha escogido 5 sermones para organizar todo su material. Esto no significa que no hay otras cosas. En medio de estos sermones va a haber narrativas de milagro, va a haber otro tipo de enseñanzas cortas, pero lo grueso de Mateo son estos 5 sermones. Algunos estudiosos han sugerido que, ya que Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés, como el rey que viene, ese nuevo Moisés del que había hablado Deuteronomio 18, que se había profetizado, este nuevo Moisés que daría su ley. Tantas veces los profetas nos dicen que de Jerusalén saldrá la ley, que Dios ocupará a este hombre para darnos otra vez normas, directrices para vivir. Con todo eso en mente, y ya que Jesús en Mateo se compara muchas veces no solo con Moisés, no solo con el rey, el verdadero rey, sino también con la verdadera Torá, la verdadera ley. Él, Jesús, es la Torá viviente. Con base en todo esto es que algunos estudiosos dicen que Mateo ha colocado estos 5 sermones como para recordarnos de la ley del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros de la Escritura, la Torá, el centro de la voluntad de Dios, inclusive para el pueblo judío. Jesús, entonces, al hacerlo, nos está demostrando de una forma directa que Él es, en ese sentido, el dador de la ley, la nueva ley, la ley de la fe, la ley de la gracia, la ley que no desprecia lo anterior, por supuesto, de eso vamos a hablar más adelante, pero que sí se conforma y está en unidad y está en coordinación con lo que Dios había dicho en el pasado. Por supuesto, al final de Mateo encontramos la pasión, la muerte y la resurrección del rey en los capítulos 26 al 28. Entonces ahí tienen de una ojeada, hermanos, el capítulo, este libro de Mateo, que es donde se encuentra el primer sermón del Señor Jesús y en donde vamos a sumergirnos los próximos domingos. El primer sermón del monte, el sermón del monte, es un condensado que, insisto, debe verse como la manera en que el Señor Jesús empieza a decirle a sus discípulos: esto quiero de ustedes,
Así quiero que se comporten. Ustedes deben ser de esta forma. Dios bendice a aquellos que son de esta forma. Con esa cuestión en mente, entonces entremos a lo que tenemos por delante en el Sermón del Monte. Muy bien. Ya hemos visto junto con ustedes en las anteriores domingos, en nuestras enseñanzas, que los primeros 4 capítulos de Mateo son una introducción, la presentación y la aprobación del rey. En estos capítulos primeros de Mateo, él quiere dejar bien claro quién es este que está presentando, y para eso nos coloca la genealogía de Jesús. Recuerdan ustedes que hablamos de esto. Nos presenta el nacimiento de Jesús, el rey. Nos presenta el reconocimiento de los gentiles que hacen del rey, los sabios que vienen del oriente, son representantes de los gentiles, algo que también el Antiguo Testamento ha hablado tanto, ¿no? Los gentiles también lo reconocerán como rey. Pues bien, aquellos que comúnmente se conoce como los reyes magos, a veces los sabios, aquellos que vienen desde fuera de Jerusalén, desde fuera de Israel, son los que reconocen de entre los gentiles al rey. También hablamos de la protección que Dios le da a este rey, esa protección de manera soberana y sobrenatural, una protección que Él la da porque Él es el soberano trayendo a este rey. No va a morir de otra forma, sino de la forma en que Él quiere que muera. Por eso protege al niño, lo lleva a Egipto, lo trae de regreso y lo hace crecer en Nazaret. También encontramos en estos primeros capítulos el programa y la presentación del rey y del reino de los cielos. Recuerden ustedes que con Juan el Bautista se nos dice concentradamente que el rey trae un programa que se concentra y se resume en arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, está cerca, se nos viene encima, ya está, ha avanzado, está avanzando, está dando pasos agigantados. Y esto lo hace Juan el Bautista, por supuesto, y también el mismo Señor Jesús al ser bautizado y ser en este sentido también aprobado por el Padre desde los cielos. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esta manera de presentar al Padre hablando, el Espíritu viniendo, no solo nos habla de la doctrina importantísima de la Trinidad, en donde podemos mirar distintivamente al Padre que habla desde los cielos, el Espíritu que desciende sobre el Rey, sobre el Hijo, sobre el Hijo de Dios, que es un título que en primer lugar apunta al Mesías, al Rey, y lo miramos a Jesús siendo aprobado, reconocido, identificado con esta persona. Y algo importante dentro de esta aprobación y ungimiento del rey, ustedes recordarán que dijimos que Jesús es identificado por Juan, es identificado por el Padre, es identificado por el Espíritu, y al mismo tiempo Él se identifica con nosotros los pecadores. Al bautizarse y tomar el bautismo de Juan, Jesús se identifica con nosotros los pecadores. Toda justicia debe cumplirse. Yo voy a seguir la voluntad de Dios, y el tema de la justicia de Dios en Mateo es central, y ahora lo vamos a mirar al entrar en el Sermón del Monte. Jesús es aquel que quiere cumplir a perfección toda la voluntad de Dios sin que haya nada que se quede. Por eso la aprobación y el ungimiento, de ungir, es algo que significa señalar, significa identificar, consagrar en este sentido, y así como los sacerdotes, algunos profetas y los reyes de Israel fueron ungidos, Dios unge a su Mesías, a su rey, con el Espíritu Santo, lo llena del Espíritu Santo,
para que Él mismo más adelante nos diga que Él puede. Jesús es el que da el Espíritu Santo. Junto con esto, ya casi al final de esta sección, recordarán ustedes que aparece la prueba del rey, en donde Jesús evidencia que es quien dice ser. Es decir, probándose en el desierto, siendo humilde y siendo flexible a la voluntad de Dios y a su espíritu, es llevado a este lugar inhóspito, inconfortable, sin ningún tipo de prebendas o algún tipo de ventajas para él, solo, y ahí es tentado por el gran tentador, el tentador Satanás, el acusador Satanás, que ha vencido prácticamente a todos, sin el prácticamente ha vencido a todos en el pasado. eh, Ahora se enfrenta con el rey que Dios ha escogido, este rey Mesías escatológico, y como ustedes mirarán y miraron conmigo en esta sección del capítulo 4, el Mesías lo vence en las tres tentaciones más importantes que el ser humano pueda tener. Recordarán ustedes, y si no lo recuerdan, los invito a que vayan otra vez al canal de YouTube para buscar ahí esta enseñanza. Finalmente, en esta introducción aparece en la última sección del capítulo 4 un resumen del ministerio del rey, un resumen del servicio que el rey trae antes de su ofrecerse en sacrificio por nosotros. Este resumen incluye tres cosas que son importantes recordarlas, les decía yo. En primer lugar, el pasaje habla de que Jesús proclama, anuncia con autoridad la venida de ese reino de los cielos que se acerca. Y la buena nueva del reino es para aquellos que se arrepienten y lo buscan. Obviamente ese reino de los cielos no es buena nueva para aquellos que no lo quieren, para aquellos que simplemente quieren seguir su vida como la han vivido sin siquiera pensar en que esto es una realidad. Pero el Señor Jesús no solamente proclama, no solamente anuncia algo que viene, no solamente diríamos nosotros es un evangelista en ese sentido, proclama las buenas nuevas, sí, pero el maestro es también eso, un maestro, y enseña, nos enseña, y para esto sus discípulos están muchas veces y casi siempre en primer lugar, pero también las multitudes. Jesús le recuerda a la gente y a sus discípulos que Él ha venido para enseñarles. Varias veces en los evangelios y en Mateo aparece esta necesidad de Jesús. Inclusive cuando la gente quiere que les haga más milagros, cuando quieren que hagan más portentos. El Señor Jesús subraya, yo he venido para enseñar lo que el hombre necesita enseñar, ser enseñado. Y por eso los sermones en Mateo. Y por eso esta necesidad de ponerle atención a Mateo. Yo me he preguntado a veces cómo hacían estos predicadores del tiempo del Señor Jesús, los profetas, por supuesto, Juan, por supuesto, y inclusive aquellos que, como Juan, nunca hizo milagros para mantener la atención de la gente. Eran sermones. El Sermón del Monte, como ya les he anunciado, es un resumen, pero a veces había sermones que duraban horas y la gente estaba escuchando. Esto de la enseñanza era central para el Señor Jesús. Pobrecitos, esta gente de Israel no tiene quien les enseñe. Y yo creo tristemente que la iglesia en general ha perdido esa necesidad de querer oír, de querer aprender, de querer ser enseñado. Muchas veces solamente queremos ser entretenidos, sentirnos bien con la alabanza o con la música, con las luces y con algún mensaje motivador o moralista, por ejemplo. La motivación es necesaria, la moral es central también, pero no son lo único. Necesitamos aprender y el Señor Jesús se sienta para enseñar. Y en esto de enseñar también Él nos sana. Es dentro de estas enseñanzas en donde le encontramos el sentido a la necesidad de sanar a la gente y también, por supuesto, a entender lo que el Señor Jesucristo está haciendo.
Muy bien. Estamos avanzando aquí. Ahora entramos. Recuerda, lo que voy a hacer ahora, si Dios quiere, el siguiente domingo, voy a concentrarme en las bendiciones, las bienaventuranzas, y no sé cuánto tiempo nos va a llevar esto, porque por un lado necesitamos mirar las bienaventuranzas como lo que son, una entidad completa, entera, esas 9 bienaventuranzas que aparecen en este capítulo 5 de Mateo no deberían deshojarse, no deberían pretender entenderse separadamente. En realidad son un todo. Y yo les voy a dar razones para para explicarme mejor sobre este asunto. Este primer sermón del Señor, el famoso Sermón del Monte, ya lo he mencionado en relación con Lucas. La enseñanza del Señor Jesús en Lucas parece ser más corta. Comienza en el capítulo 6, prácticamente se lleva todo el capítulo 6 en Lucas. Y allá el Señor Jesús lo hace en un llano, en un valle. No cabe duda que el Señor repitió muchas veces estas mismas enseñanzas, otras veces, pero aquí Mateo ha querido colocar el Sermón del Monte en primer lugar para acordarnos, para recordarnos que Él es el que trae las enseñanzas del Señor desde el monte, como Moisés lo hizo, como Mesías, como Rey, como la nueva Torá. Y en ella lo que hace el Señor Jesús es mostrarnos los distintivos de los seguidores del Rey frente a la venida del reino de los cielos. Es decir, el Señor Jesús les dice a sus discípulos en esta sección de el sermón en general que estos son los distintivos que deberíamos tener. Y estos distintivos, si se pudieran agrupar, podrían hacerlo en 4 grandes secciones, que son los puntos mayores del sermón. En primer lugar, aparecen las bienaventuranzas en el 2.1 ahí, hermanos. La identidad y misión de los seguidores de Jesús. Aquí aparece 2 cosas centrales en esta sección de las bienaventuranzas. En primer lugar, son bienaventuranzas, es decir, una manera de hablar de la esperanza gozosa de los seguidores de Jesús, a los seguidores de Jesús con los que Jesús está hablando principalmente. Yo quisiera invitarlos a que lean con detenimiento tanto Mateo como Lucas en este sentido y se den cuenta que Jesús hace una especie de diferencia entre las multitudes y los discípulos. Quizás esa diferencia se mira más claramente en el Evangelio de Lucas, cuando en el capítulo 6, en Lucas, Jesús dice que se voltea para decirle a sus discípulos estas bienaventuranzas. Esta bienaventuranza no es para todo el mundo, no es para a la multitud en general que a saber que cree y que simplemente está interesada en sus milagros, por ejemplo. No. Este elemento de que son dirigidas para sus discípulos es algo central y se confirma también al final. La última de las bienaventuranzas nos requiere que digamos que todas son para sus discípulos, porque ahí en esa última el Señor Jesús simplemente dice: aquellos que van a sufrir serán perseguidos por mí. Junto con esta identidad y misión de los seguidores de Jesús, hermanos, aparece la misión de los seguidores. A veces se pierde de vista que junto con las bienaventuranzas, inmediatamente, si no tuviéramos un subtítulo que el Señor, que los editores de nuestras Biblias le colocaran, realmente estas 2 cosas vienen juntas. Cuando el Señor Jesús les dice a los discípulos: ustedes son la luz, ustedes son la sal. Después de haber hablado de las bienaventuranzas y haber descrito a sus discípulos con las características de la bienaventuranza, Jesús les dice: ustedes son la luz, ustedes son la sal. Es decir, al comportarse de la forma en que las bienaventuranzas los identifican, ustedes serán luz y sal. Sigamos, la siguiente sección del Evangelio de Mateo
Es una sección en donde el Señor Jesús les habla a sus discípulos otra vez y les explica cuál es la relación entre las enseñanzas del Señor Jesús y la ley mosaica. Una pregunta que sería obvia, una pregunta que sería necesaria contestar en virtud de lo que es Jesús. Si él hubiera aparecido en otra parte, si nos hubiera aparecido a nosotros, seguramente sus enseñanzas nos hubieran parecido buenas, motivadoras, pero ¿cómo se conecta? ¿Cómo se conecta toda esta historia de Israel? ¿Cómo se conectan los salmos? ¿Cómo se conectan los profetas? ¿Cómo se conecta la ley? Y lo que hace Jesús en este caso es mostrarnos, diciéndonos en primer lugar que Él no ha venido a abrogar la ley, como queriendo decir, miren, olvídense de todo lo que pasó, nada importa, al fin de cuentas eso parecía que es pasado, ya no tiene ningún sentido, dejemos por un lado este asunto y concentrémonos solamente en lo presente. Jesús no hace eso. Jesús dice, y la palabra que ocupa para hablar de esa relación entre la iglesia y el Antiguo Testamento es la palabra cumplimiento. Vamos a hablar más adelante con más detalle de esto, porque hay cierta confusión también en la iglesia acerca de esto. Pero el Señor Jesucristo nos dice que Él ha venido y sus discípulos deben entender su obra como cumplimiento de lo que se dijo. En este sentido, el Señor Jesús está reconociendo que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, que estamos en contacto, en continuidad con el Antiguo Testamento, pero que vamos más allá de lo que la ley nos o le pedía al pueblo de Israel. La ley pedía un sinnúmero de cosas, 613 leyes, dicen los judíos que tenían. En la Mishnah, por ejemplo, aparecen estas formas de mirar lo que Dios le pedía a Israel y interesantemente la dividen de ciertas maneras, ¿no? Dividen en dos secciones grandes esas 613 leyes que el Señor les había pedido a Israel en dos grandes secciones e interesantemente una sección son mandamientos positivos y la otra sección es mandamientos negativos, que ofrecen también disciplina y ofrecen castigo y juicio a aquellos que no los hacían. Interesantemente, la sección negativa es más grande que la sección positiva. Jesús, por su lado, nos dice a nosotros que debemos mirar su ministerio como cumplimiento de lo que estaba anterior. ¿Qué quiere decir Jesús con esto de que se cumplen en él? Pues hay varias cosas que vamos a tratar en el futuro, pero en esencia yo diría que debemos mirar el ministerio del Señor Jesús y sus ordenanzas para sus discípulos no como una manera de suavizar las cosas, porque esta es la idea en general que la gente sin el Señor mantiene. Así, con el Señor. Jesús es amor, Jesús es perdón, Jesús es el Dios del Antiguo Testamento, era un Dios duro, era un Dios celoso, era un Dios castigador. Con Jesús tenemos otra cosa completamente diferente. Y cuando alguien habla de esa manera, le digo, es que se simplemente no ha leído. Como es tan común, ¿no? No ha leído la escritura y quiere opinar y quiere decir, sacando sus ideas de los cuadros que han distorsionado la imagen del Señor Jesús. Lo mismo sucede con el apóstol Pablo y con sus compañeros de apostolado. A veces creemos que eran hombres que no tenían cierta seriedad, fortaleza y a veces exigencia de manera importante. El Señor Jesús en este sermón del monte, cuando nos dice que Él ha venido a cumplir y no a abrogar la ley, lo refleja claramente, porque en esencia lo que el Señor Jesús va a decir, yo les voy a pedir más, yo les voy a pedir más. En esencia, yo voy a tratar con esto más adelante y les voy a hablar de las matizaciones que debemos hacer en lo que significa que Jesús cumple el Antiguo Testamento.
Pero en general, lo que miramos en estos varios ejemplos que el Señor Jesús nos va a dar es que Jesús no ha venido a hacer blandito nada, a decirnos que la vida es más sencilla que la que los israelitas tenían. Si en el Antiguo Testamento se te dijo no matar, yo te digo no odies. Y si en el Antiguo Testamento se te dice no adulterar, yo te digo no codicies. Es decir, no simplemente es la obra, sino la misma intención. Si en el Antiguo Testamento se te dijo no divorcio, aquí se te dice no fornicación, que incluye, perdonen la redundancia, que incluye en el mismo mirar. Si en el Antiguo Testamento se te dijo no mentir, eh, aquí se te dice no jurar. Si en el Antiguo Testamento se te dijo no vengarse, a ti como discípulo del Señor se te dice haz el bien. No es simplemente algo negativo. Se te dice haz el bien. Si en el Antiguo Testamento se te dijo ama a tu prójimo, y la gran discusión, ¿verdad? Que los mismos judíos, y lo vamos a ver en Mateo. Pero ¿quién es mi prójimo? Porque el Antiguo Testamento me dice ama a mi prójimo. Pues se acabó eso de simplemente amar a tu prójimo. Ahora se trata de amar al prójimo y amar al enemigo. Perdóneme, pero esto es todo menos aflojar o hacer suave lo que algunos pensaban que el Señor Jesús iba a venir. A eso se debe que Jesús está llamando la atención de sus discípulos y diciéndoles otra vez, miren, si ustedes están esperando otra cosa de mí, al contrario, yo estoy pidiéndoles más. Por supuesto, más adelante vamos a encontrar que el Señor Jesús te va a dar también la capacitación y te va a dar los recursos necesarios para obedecerlo, pero esto no se nos debe olvidar. Tanto no se debe olvidar que el Señor Jesús termina esa sección diciéndonos seamos perfectos como el Padre. Sean perfectos. Y ustedes saben, en nuestras discusiones de estudio bíblico y nuestras discusiones de iglesia, sabemos que perfecto no significa ser perfecto. Y a veces nos metemos en eso y terminamos diciendo que Jesús realmente no le importa la perfección. ¿Y cuántos posts de Facebook y cuántos posts de creyentes se van por ese lado, ¿no? Y en realidad, aun cuando es evidente que ningún ser humano, discípulo del Señor Jesucristo, va a poder imitar al Señor Jesús 100%, la intención del Señor Jesús es que no simplemente le digas, yo no puedo, yo no voy a poder, Jesús siempre me va a entender, Jesús siempre me va a perdonar. La intención del Señor Jesús y la motivación del Señor Jesús en su conexión con la ley del Antiguo Testamento es sean perfectos como el Padre es perfecto. Y la perfección obviamente va va alineada con el madurar, con el aprender, con el estar constantemente siendo retados a que estoy violando quizás esta ley del Señor Jesús. No es a dormirnos en nuestros laureles, ¿no? Es gente, esta gente, sus discípulos, a los que el Señor Jesús está enseñando, son gente que está queriendo ser mejor todo el tiempo y que no llega nunca a decir, ya estuvo. Ya me tendí porque ya no puedo progresar más. Ya el Señor sabe que no puedo más. Las palabras del Señor Jesús deben resonar en nuestros oídos. Seamos perfectos como vuestro Padre que es perfecto. Y luego las comparaciones que Él hace ahí. Son 7 cosas aquí, si se pueden dar cuenta, un número interesante dentro de la numerología judía. Sean perfectos como el Padre, sean maduros, aprendan, estén en esto, aprenda. Y que se evidencie obviamente, porque las cosas que el Señor Jesús nos está enseñando aquí no son simplemente teoría, son cosas de la práctica. La teoría y la práctica en el mundo judío no se separan como fácilmente nosotros las separamos. Para Jesús no hay tal cosa de aquel que solo conoce y no practica, o de aquel que practica aunque no quiera conocer. Ese es puro invento de muchos creyentes. Para el Señor, el verdadero discípulo es aquel que lo conoce,
teórica y prácticamente, que ansía obedecerlo en todas estas áreas y que constantemente está siendo retado a seguir profundizando y elevando su conducta con el patrón que se nos da. El patrón que se nos ha colocado aquí no es cualquiera, el Padre. El Señor coloca al Padre perfecto como la meta de los discípulos del Señor Jesús. Bueno, la tercera parte de este sermón, del Sermón del Monte, es una tercera parte que está conectada con las anteriores, por supuesto, pero también relacionada con la religión que él se ha encontrado, la religión que el Señor Jesucristo se ha encontrado, una religión que él llama así, de primas a primera la llama una religión hipócrita. Esa palabra es repetida por el Señor Jesús varias veces en esta sección del sermón, que básicamente está concentrada en el capítulo 6. El capítulo 6 comienza esta sección hasta inicios del capítulo 7. No aparece ahí en el PowerPoint. Se me pasó colocarla, hermanos, pero es la sección del capítulo 6 hasta inicios del capítulo 7. Es esta comparación de la relación de los seguidores de Jesús con la religión hipócrita. Esa palabra hipócrita aparece varias veces en toda esta sección, Jesús comparando a sus discípulos con los hipócritas. Recuerden ustedes que la palabra hipócrita, en primer lugar, en el mundo griego, era ocupado para aquellos actores que se ponían ciertas máscaras y que aparentaban algo frente a la gente. En el inicio no era una palabra peyorativa, negativa, simplemente algo que esa máscara les ayudaba a, a pronunciar, a poder que su voz se canalizara mejor, se oyera mejor, y así de esa máscara aparece más adelante la palabra hipócrita, que significa en este sentido tener en cierta forma dos vidas. Allá en el Salvador, yo no sé cuántos de ustedes, probablemente muy pocos, o si no ningunos, en la tira cómica de los periódicos aparecía un famoso doctor Merengue. El doctor Merengue era uno que frente a la gente era un santo, era un blanco, y andar como blanco, ¿no? Y por eso doctor Merengue. Pero toda la tira cómica era de lo que estaba pasando por dentro, y de lo pícaro que era por dentro, y de lo que pensaba por dentro, y de lo que quería hacer por dentro. En cierta forma, esta sección, entonces, el Señor Jesús le dice a sus seguidores: no sean doctores Merengue, por favor, no sean blancos en este sentido, ¿no? Ustedes deben procurar, y no van a poder, fíjense en este sentido, el Señor Jesús les va a decir: ustedes no van a poder entrar en el reino de los cielos, note por favor esto, no van a poder entrar en el reino de los cielos si su justicia no supera a lo de los fariseos. Es decir, los fariseos, note esto por favor también, los fariseos fueron conocidos en el tiempo del Señor Jesús por ser sumamente estrictos. Eran los más estrictos religiosamente hablando. A nosotros la idea del fariseo nos ha llegado principalmente por esto de hipócrita, pero los estudios históricos nos dicen que en realidad estaban mucho mejor, que hablando en su santidad, en su manera de tratar de obedecer a Dios, mucho más cerca que los saduceos, mucho más cerca que los herodianos, mucho más cerca que los celotes o los revolucionarios. Eran hombres que tomaban en serio la religión. Y cuando el Señor comienza yo creo que habrá sorprendido a sus discípulos cuando les dice: los fariseos no hacen lo suficiente, ¿verdad? Si su justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no podrán entrar. Esto es lo que los distingue a ustedes. Una justicia, el verdadero cristiano es distinguido por una justicia que va más allá del fariseo hipócrita, que va más allá de aquel que hace de su vida religiosa una presentación, una obra de teatro para que los otros lo miren, con todo lo bueno que pueda tener lo que estás haciendo. Si esa es tu motivación principal,
no estás dentro de los discípulos del Señor Jesús. Se nos dice una y otra vez, busquen la justicia del reino de Dios y no la justicia de los hombres. Justicia debería aquí traducirse como vida, vida justa, sí, vida genuina, sí. La justicia del reino de Dios o el reino de los cielos, que aparece en esta sección, es yo quiero gente que esté interesada no tanto en el apantallar a otros, a no ser actores de plataforma otra vez, gente que deslumbra por sus actuaciones. La justicia del reino de Dios es una justicia sincera, honesta, que no le interesa en este sentido simplemente apantallar con números, con luces, con expresiones litúrgicas, como vamos a ver más adelante. La relación de los seguidores de Jesús con esta religión hipócrita es exhortarnos en primer lugar, y el centro de todo es busque la justicia del reino de Dios y no la justicia de los hombres. Y esta justicia del reino de Dios, Jesús también la divide en varias secciones. Para empezar, nos dice que debemos ser generosos, y debemos ser generosos no como los hipócritas son, que quieren ser generosos y darse a conocer por su generosidad. Nosotros debemos ser generosos, y cuando lleguemos aquí a detenernos en esto, necesitamos insistir en que los evangélicos, los cristianos, como el apóstol Pablo nos dice, debemos aprender a hacer buenas obras y ser generosos. Pero eso no significa, dice el Señor Jesús, que debas ser como aquellos, que andas trompeteando todo el tiempo lo que estás haciendo. No. Tampoco, nos dice el Señor, tomes el culto religioso, la oración en especial, como una oportunidad para evidenciar tu espiritualidad. Son famosas las parábolas del Señor Jesús en donde compara al fariseo hipócrita con el recolector de impuestos, el rico recolector de impuestos, que es justificado por Dios porque no toma esto de la oración como un evento en donde yo pretendo demostrar frente a los hombres que sí oro, que sí adoro, que sí estoy en buena relación con Dios. Las manifestaciones cúlticas obviamente son necesarias, importantes, pero no son el centro, nos dice el Señor Jesús, de tu vida religiosa. La oración verdadera se hace en secreto, y Dios, tu Padre, que mire en lo secreto, te contestará en público. El perdón es otra de las cantidades de veces que el Señor Jesús nos insiste que debe ser una de nuestras características, a diferencia de la religión hipócrita. La religión hipócrita favorece siempre al que está en el día, el victorioso, el que tiene la popularidad del momento, el que ha ofendido o ha caído. Finalmente muchas veces se mira como el perdedor, y por eso simplemente no está en la mente de todos. Y el Señor Jesús nos recuerda aquí que el perdón debe ser algo central. Es dentro de esta sección, hermanos, donde el Señor Jesús nos enseña a orar. Y otra vez dentro de esa oración aparece el reino de Dios como algo que es futuro. El Señor Jesús nos enseña en esa oración del Padre Nuestro que debemos orar porque este reino de los cielos, que Jesús dice está cercano y viene pronto, debería ser nuestro centro en la oración. Y cuando lo hacemos, dice el Señor Jesús, dentro de esta sección, debemos perdonar. Porque si no perdonamos, nuestro Padre tampoco nos va a perdonar. Aquí hay un sinnúmero de cosas que yo voy a insistir con ustedes. No son que el Señor Jesús está diciendo, eres mi discípulo, y si no cumples esto, no tienes salvación. No, no, no. La manera de argumentar no es esa. El Señor Jesús lo que está diciendo es, si eres mi discípulo, te vas a comportar de esta forma. Si has sido salvo, te vas a comportar de esta forma. Si no has sido salvo, si no eres mi discípulo, es evidente que no vas a querer
portarte de esta manera. Y en el Padre Nuestro, otra vez, el día del reino de los cielos viene. Perdona hoy, porque si no perdonas hoy y evidencias que no eres mi discípulo, tampoco a ti se te perdonará. Habla también el Señor del ayuno, y otra vez con el énfasis aquí de ser algo que no lo hacemos para agradar a otros o manifestar nuestra espiritualidad. Habla también el Señor Jesús del dinero aquí, sobre la manera en que ustedes y yo debemos manejar el dinero. Es algo central, y eso lo va a decir desde las bienaventuranzas. La primera bienaventuranza que el Señor Jesús toca, esos son los pobres en espíritu. Y el próximo domingo vamos a mirar qué significa esto, porque el Señor Jesús habla mucho sobre nuestra actitud sobre el dinero. No es cosa poca. Para el Señor Jesús, la actitud que tenemos con el dinero evidencia si somos o no cristianos, si somos o no discípulos suyos. Esto del dinero es central en la mayoría. Algunos han dicho que un 80% de las enseñanzas del Señor Jesús tiene que ver con la manera en que yo ocupo el dinero. Esperemos a llegar a esta sección para que el Señor nos instruya más sobre cómo Él mira a un verdadero discípulo atado al dinero o disciplinado sobre la forma en que Dios le ha provisto usar el dinero. Finalmente, en esta misma sección hay una sección en donde el Señor Jesús, como nos permite ver, una sección larga, nos enseña que el verdadero discípulo en realidad, a diferencia de la religión hipócrita, maneja su vida sin el afán que es típico de los demás. La preocupación por la comida, por la ropa, por mi bienestar, esta preocupación, obsesión muchas veces, el Señor Jesús va a decirnos, quítense de ustedes, confíen en el Padre, hagan lo que se tiene que hacer, pero sin afán. Vamos a volver, como he dicho, a estas cosas. Y finalmente, en la última sección de esta sección del segundo punto, o el tercer punto, perdón, del tercer punto del Sermón del Monte, el Señor Jesús nos instruye a que cuando tengamos que juzgar, en el capítulo 7, versículos 1 al 6, no lo hagamos hipócritamente. Más adelante el Señor Jesús, en el capítulo 10, en el sermón dedicado a la iglesia, cuando habla de la disciplina, por ejemplo, que la iglesia debe tener, nos va a enseñar cómo debe juzgarse, cómo debe disciplinarse, cómo discernir entre el bien y el mal. Pero aquí en el capítulo 7, versículo 1 al 6, Jesús nos enseña a no juzgar hipócritamente. No queremos destruir. Démonos cuenta de que nosotros también tenemos situaciones difíciles de resolver. Atendamos estas necesidades que como individuo, como familia tenemos, antes de poner el énfasis en quererle corregir la vida a otro hermano. Esta es la tercera sección entonces del sermón. Y finalmente llegamos a esto. Al terminar esta sección, el Señor habla de pídanle al Padre y así cumplan el Antiguo Testamento. Así se cumple la ley y los profetas si ustedes le piden al Padre en este sentido. Tengo que avanzar porque ya se me acabó el tiempo. La última sección es la de conclusión del Sermón del Monte. Y aquí esta sección del Sermón del Monte, la última, Jesús está concluyendo su sermón, así como yo lo estoy haciendo ahorita. Él habla de una serie de parejas aquí, es una serie de binomios que aparecen aquí, que son importantes, son las respuestas que se van a dar a su enseñanza, la enseñanza toda de Jesús, pero en especial la enseñanza que nos ha dado en el Sermón del Monte. Y así aparecen los dos caminos, en el capítulo 7, 13, el 14. Algunos simplemente les vale y se van a ir por el camino ancho y grande, que lleva ¿a dónde? Dice el Señor Jesús, a la perdición. No se te olvide, el Señor Jesús, el amoroso Señor Jesús te está diciendo los dos caminos. Hay uno estrechito, duro, difíciles, y no son muchos los que la encuentran. Pero también aparecen los dos árboles,
y los profetas falsos y los profetas correctos. Por los frutos los van a conocer, los frutos de la obediencia, dice el Señor Jesús en esto. Avanza el Señor Jesús y nos dice los dos tipos de adoradores que hay. Sí, algunos al venir a Jesús van a querer seguirle adorando sin ponerle atención a sus palabras en obediencia. Y el Señor Jesús tiene palabras duras para esos que son adoradores de este tipo, los malos adoradores, los que piensan que con decirle Señor, Señor, se acabó todo. El Señor Jesús les dice malandros, para ocupar una palabra salvadoreña, ¿no? No sean malandros. Fin de cuentas, Dios los conoce. Y termina el Señor Jesús en su sermón con las dos casas. La casa que está hecha pedazos, porque cuando el Señor Jesús gastó tiempo, energía para enseñarnos y decirnos, obedézcanme en la vida, si no lo hacen, su casa edificada sobre la arena va a terminar como esta de la foto, en ruinas, tremenda ruina. Mientras que aquel que me obedece va a tener una casa estable. Recuerden esto al terminar. Lo que el Señor Jesucristo está anunciando aquí en esta metáfora, en esta parábola de las dos casas, no es otra cosa sino la venida del reino de los cielos en juicio. Si ustedes no me hacen caso, si los que dicen ser discípulos simplemente no me hacen caso, esperen esto. Viene la tormenta perfecta y su casa, su vida, su familia va a terminar en esto. Wow. Yo no quisiera terminar así, pero el Señor Jesús termina así, ¿verdad? En eso es su sermón. Los que enseñamos predicación o hemos enseñado predicación, nos dicen, los hermanos, déjenlos animados al final, pero el Señor Jesús no oye de reglas homiléticas tardías. Al final de esta casa, en esta sección, el Señor Jesús termina con una nota muy fuerte. Ruina es la última palabra que él tiene. Muy bien, hermanos queridos, suficiente como introducción al Sermón del Monte. Vamos a orar. Le voy a pedir a mi esposa que ore y que nos despida de esta nuestra sesión de hoy. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra siempre tiene tanto nuevo que enseñarnos. Gracias porque tú viniste a este mundo para que la aprendiéramos y para que la cumpliéramos. Permite que lo mucho que aprendimos hoy, algo podamos practicar hoy, mañana y el resto de nuestra vida. Gracias por la oportunidad de aprender de tu palabra en esta mañana. Bendice esta nueva semana que iniciamos y que todo sea siempre para la buena obra tuya en nuestras vidas, para bendición también de los demás. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Amén y amén. Mucha información, ¿verdad, mis hermanas? Podemos repasar y podemos seguir aprendiendo. Él mencionaba de los videos previos a esta enseñanza. Y sí, los tenemos desde el inicio de Mateo 1 hasta capítulo 3. Están en el canal de YouTube de mi esposo. Y si usted se quiere inscribir ahí, pues con mucho gusto yo voy a mandar el link donde usted puede buscarlo en YouTube, se suscribe y cada vez que haya un video nuevo, a usted le manda la notificación para que ahí está. Como les dije también, espero que uno de estos lunes él esté presente con nosotras y podemos tener tal vez un tiempo de preguntas y respuestas. Hoy aprendimos sobre el panorama que tiene este Sermón del Monte para ir poniéndolo como lo vayamos nosotros anotando en nuestros apuntes y todo. Si tenemos alguna pregunta, pues podemos hacerla y con mucho gusto pues yo se la paso y entonces que después nos haga una sesión de respuestas. Muy bien.
¿Algo que quisiéramos decir, hermanas, ya para terminar? ¿Algún anuncio? Sonia, No, ¿estamos? solamente quisiera animar a todas nuestras hermanas, amigas, amigos, porque también hay hermanos, caballeros que sirven al Señor y que también son esforzados en estudiar la Escritura. Inscríbanse. Esta academia, hermanas, mire, es gratis, aun cuando en nuestro corazón también está el deseo de colaborar y corresponder económicamente por por todas las razones también, ¿verdad? Porque es lo justo. Hermanas, es una bendición tener este estudio, es una bendición poder recibir este conocimiento. Compártalo, ore por esta academia, esta academia Abel. Y hermanas, miren, este es el tiempo. Lo que nos vamos a llevar de la presencia del Señor es el conocimiento de Él. Así que aprendamos y estemos esforzadas en esto, en memorizar. No, ¿qué podría yo decir en cuanto al estudio? Que es una maravilla ver la centralidad del Señor Jesús en todo el estudio. Él es el centro, a Él la gloria, a Él todo nuestro amor y nuestra obediencia, porque mientras más conocemos de Él, más animado está nuestro corazón de poder honrarlo, vivir. Hoy en la mañana orábamos y, sobre uno de los textos, de muchos textos que se usaron para orar en esta mañana, pero uno de ellos dice, deleítate a ti mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y nos quedamos con la segunda parte siempre, que Él conceda mis peticiones y que sean las de mi corazón. Pero deleitarnos en el Señor, hermanas, es vivir dándole la gloria al Señor todo el tiempo. No es solamente ir a cantar los domingos. Y no lo podemos hacer si no hay un estudio de la Escritura. Así que, Almi, gracias por permitirme. Esto sale de mi corazón para ustedes, mis amadas hermanas. Amar la Escritura y buscar estudiarla diligentemente, de una manera organizada, sistemática, de buena palabra, con buena fuente, hermanas, hay que aprovecharlo. Así que compártelo y gocémonos agradeciendo al Señor la oportunidad de aprender bien. Amén. Gracias, Almi. Muy bien. Pues, hermanas, también quiero aprovechar para darle gracias a Dios porque ahí podemos ver a hermana Sonia vivita y coleando, como dice. Tuvo una muy buena cirugía, está ahí ya en el tiempo de recuperación. No va a ser tan corta, pero pues el Señor está contigo y la cara lo dice todo. Así que gracias a Dios por eso. Seguimos adelante. Em, Sé que también algunas de las hermanas que nos ven de Facebook, hermana Vilma Sarabia, es conocida por muchas de nosotras. Su hija no ha estado muy bien y su hija se llama Febe, para que la podamos recordar también a ella en oración. Ahí muchas se pusieron el día de hoy. Sigamos recordando a nuestra hermana Mari López también. Hemos orado por ella en el pasado. Está también en una situación no tan buena de salud. Que el Señor la pueda seguir dirigiendo completamente ahí. Hay eventos que vienen, que el Señor también se manifieste con estos eventos. Claudia Rodríguez está preparando un evento en el área de Washington, para finales es en mayo, pero ya empezó ella a promoverlo. Oremos por eso. Nuestra hermana Maxi también hay una carga fuerte de su primer retiro como directora de la Unión Femenil y Misionera del área de esta, y ya empezó también. Y pues si Dios permite, voy a tener el privilegio de estar ahí también junto con otras dos hermanas que recién conocí, así que ahí estamos. Para este próximo sábado me invitaron a una conferencia también que es virtual. La conferencia es desde Argentina y vamos a estar hablando sobre las heridas de los corazones. Entonces les pido que por favor nos ayuden. Somos cuatro mujeres que vamos a estar hablando. Yo voy a hablar el viernes. Que el Señor nos siga dirigiendo, porque, ay, Dios mío, hay demasiadas cosas que decir. A mí me tocó un tema que
que nunca lo había estudiado ni visto, sobre las heridas del corazón en el área de la humillación. Y hermanas, ay, hay tanto que no sé, o sea, en 45 minutos poder ver, así que tengo que todavía estoy, ya lo tengo, ya lo he estado estudiando, he estado leyendo, viendo, pero que el Señor me muestre qué es lo que las mujeres hoy necesitan en eso, ¿verdad? Y cuál va a ser lo más, el enfoque que el Señor quiere que yo dé en ese momento. Y lo mismo pido por las otras, van a hablar sobre el rechazo, sobre el fracaso, sobre humillación, rechazo, fracaso, no me acuerdo de la otra. eh, ¿Cuál es la otra? Pero 4 mujeres de diferentes partes del mundo hablando sobre las heridas en el corazón en estas áreas. Así que si nos pueden recordar, por favor, estamos en eso. Y en nuestro chat algunas veces se ponen peticiones, pues véanlas, hermanas, no las dejen pasar. Y al verla, en ese momentito ore, porque después decimos, voy a orar y se nos olvida. Y yo es algo que alguien me dice algo, en ese momentito oro, porque después si se me olvida, pues ya oré. Pero podamos recordarlas, hermanas, estas peticiones y poder seguir adelante. Estamos contentas que podemos seguir y el Señor nos ha dado las fuerzas para eso, el ánimo para seguir haciéndolo y que el Señor siga bendiciendo nuestro ministerio. Eh, Ustedes saben, es el 5.º año de este año y el Señor sabrá cómo lo vamos a celebrar. Ahorita estoy en un impasse. Hasta después de junio, de abril voy a saber cómo va la cosa, ¿verdad? Para ver cómo a principio, yo quiero hacer algo en El Salvador y a El Salvador quiero ir de plano, ¿verdad? Pero el Señor sabrá el Señor sabrá qué va a hacer, ¿verdad? En El Salvador, bendito Dios, hay puerta abierta en un lugar maravilloso, bueno, y si el Señor quiere que lo hagamos allá, lo vamos a hacer. Pero tengo mi grupo bueno también en Guatemala y hay un grupo aquí que está apoyando mucho también. Tenemos allá Maryland, que siempre está abierto, y está Saltillo, que quieren que vayamos a hacer algo en México, y entonces eso también. Pero el Señor sabe, hoy siento que es un tiempo donde debo de ver primero qué va a decir el Señor con esta próxima cirugía grande que voy a tener y después de eso, pues empezamos con cada una de ustedes piense, ore y me dan las ideas después, porque si ya me traen la idea, yo vamos con esa idea y lo hacemos, ¿verdad? Pero mientras tanto quiero mantenerme pues orando al Señor y tranquila para que el Señor haga lo que tenga que hacer con mi cuerpo también. Así que ahí estamos, hermanas. Gracias por habernos acompañado. Seguimos el próximo lunes, si el Señor así lo permite, y vamos a seguir aprendiendo juntas. Mis hermanas que están en el Facebook, lindo grupo, saludos para todas, las queremos mucho y si alguna de ustedes quiere acompañarnos en el Zoom, solo díganos y mandamos el link o los numeritos para que ustedes vayan ahí con eso. Bendiciones para las que están en el Zoom. Que Dios me la bendiga y ahí estamos con todas. Saludos. Y aquí El Señor les bendiga. amén, amén. Bendiciones, hermana.